el espacio en blanco. Yo le tenía unas ganas hace un montón de tiempo. Es compañera Nieves con Costrina. ¿Cómo estás, Nieves? Hola, muy bien. Gracias, Miguel. Te decía que tenía muchas ganas de pillarte. Y mira que trabajas... Van a pensar mal, ¿eh? En este programa están acostumbrados a pensar mal. Hoy va a ser un programa diferente, ya os lo aviso, porque nuestra invitada dice que no cree en nada de esto. ¿No crees en nada de esto, Nieves? ¿En nada de los misterios? Soy una descreída, sí, es cierto. Soy una descreída para todo. Sí. En misterios, espíritus, fantasmas, dioses, santos, vírgenes. ¿No crees en eso? Creo más en ti, que te tengo enfrente y te veo y te puedo tocar y te palpo. Hay veces que uno no es muy... Ya sabes que... Sí. Hablando de historia, ¿cuánto nos han engañado con la historia? Dicen que la escriben los vencedores. ¿Qué cantidad de mentiras nos han metido? No. Cuando tú rascas como tú haces, te debes encontrar muchas sorpresas, ¿no? Te encuentras cada cosa que no es que... No es que no estuvieran publicadas, porque de hecho están. Lo que pasa es que no tenían predicamento ni tenían difusión. Evidentemente, si alguien salía poniendo a parir a un rey, esa historia no trascendía, estaba ahí. A esa historia tenían acceso determinadas gentes, otros historiadores, los que se leían entre ellos. Ahora lo que pasa es que puedes llegar y ponerte delante de un micrófono y decir: Fernando VII era un sinvergüenza redomado, y este tío mejor que no hubiera nacido, ¿no? Y ahora lo puedes decir. Hace 30 años dices esto y solo por el hecho de tocar a un rey, bueno, ya te están esperando unas esposas en la puerta, ¿no? Uh-huh. Hace años, ahora no, ahora ya se puede decir. Y se puede decir eso de Alfonso XIII, y se puede decir del XII, y se puede poner a parir a Isabel II, porque era una frescachona, mala reina y mala gobernante, y en fin, ahora ya se puede decir. Y al saber eso se entienden muchas cosas. Ya, me estás haciendo tener mucha curiosidad por personajes históricos. Eres escritora también, has escrito Polvo eres 1 y Polvo eres 2 con un éxito increíble que tiene que ver con cementerios. No sé por dónde empezar. La muerte, ¿tienes miedo a la muerte? Sí, pero no pienso en ella. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí, no, vamos a ver, no es el miedo a la muerte, lo que tengo miedo es a morirme, no quiero morirme. No sé si era Serrat quien decía: yo no quiero ser inmortal, quiero ser inmorible. Yo quiero ser inmorible, no me quiero morir. ¿Y no crees que después de la vida esta puede haber otra No, después de la muerte? No. ¿Crees que termina todo ahí? No, he visto demasiadas exhumaciones. ¿Sí? Sí, entonces sé lo que queda un humano después. Polvo. En polvo, en huesos, en ropas podridas, tal. Por supuesto no quiero enterramiento, no quiero una inhumación, quiero una cremación, ¿no? Pero no creo en eso. Si es que el problema es ese, que es que yo lo que creo, lo que toco, o que alguien me convenza de algo con argumentos y que me lo pueda explicar. Si no lo entiendo, no, tampoco es correcto que no lo entienda, porque no entiendo por qué los aviones vuelan, pero sé que vuelan, ¿no? Pero veo a los aviones volar. Yeah. La cuestión es que me digan que hay un paraíso y que me va a estar esperando San Pedro, pues vale. Yo por si acaso me voy a tomar las cañas antes, por si después luego no me puedo tomar ninguna. Esta es nuestra invitada. Nos vamos a preparar con ella, no sé dónde vamos a llegar, pero vamos a ver qué nos cuenta. Vamos, si te parece, por la historia. Me cambias un poco la idea que tenía. Personajes de la historia, de esos que hay que no sé si qué mal decir. Decías la reina católica, con la idea que tenemos de la reina buena, Isabel. Isabel la católica. Bueno, afortunadamente hace unos años que se ha emprendido un proceso de alguien que pretendía beatificar a Isabel la católica. Es que una persona no es buena porque le pongan en el apellido la católica. Esta señora dio pie a un desastre humano en España salvaje. ¿Cuál? Con el tema la expulsión de los moriscos, que aquello fue un drama humano increíble. De allí en aquellos años, los moriscos no, la expulsión de los moriscos vino después. Ella fue la que dio alas a la Santísima Inquisición, y ahí cayeron miles y miles y miles en la hoguera, por no pensar como había que pensar, ¿no? La expulsión de los moriscos vino después, pero bueno, ya venía preparándose, porque ella es la primera que amenaza con expulsar, pero incluso fue un poco más lista que sus sucesores, porque sabía que expulsar a esa masa humana de gente, esa mano de obra en España, llevaría al hundimiento al país, como de hecho ocurrió, ¿no? Hasta que llegó el tonto de Felipe III y dijo: pues los expulso yo. Y allá que te fueron. Pero es que estaban expulsando a españoles, estaban expulsando a gentes que desde hacía 8 siglos vivían en España. Yeah. Eran españoles, solo tenían otra religión, que por supuesto no se les iba a permitir, ¿no? Pero bueno, no, Isabel la católica no creo. De hecho, el proceso de beatificación no va a llegar a ninguna parte, ¿no? ¿Y reyes de esos que te han rechinado cuando has estado desempolvándolos en la historia? A mí los reyes me rechinan todos. ¿Sí? A mí los reyes me rechinan. ¿Felipe II?
Felipe... Creo que le gustaban mucho las... Sí, un pirado de las reliquias. Sí. Sí. En el Escorial, y eso recomiendo a quien pueda que lo vea, creo que lo abren únicamente, me parece que es el día 1 de noviembre, se abre en exposición para que lo pueda ver todo el mundo, es el mayor relicario de la cristiandad. En el Escorial hay, pues es que como no recuerdo la cifra, voy a decir una, pero no se vayan a creer que esto es exagerado, pues hay 600 santos enteros, 3.000 tibias, 4.000 costillas, 18 cráneos que le decían a él que era santos. Y él se lo creía. Felipe II tenía tal obsesión con esto de las reliquias que creó una serie de comisiones para que fueran buscando y robando reliquias por toda España. ¿Has dicho robando? Robando. Sí, porque las quería todas para él. Entonces hizo una descubierta por España para enterarse en qué ermitas, qué iglesias, qué catedrales, qué reliquias tenían. Entonces con todo eso se hizo un informe y se le pasó. Entonces él elegía y dijo, bueno, pues quiero la cabeza de este, el hueso de este, quiero este, me traéis este y tal. Entonces hubo un expolio en cantidad de iglesias y catedrales de toda España que tenían allí sus reliquias con su santo, porque Felipe II arrambló con todo y se lo trajo. Bueno, y no se trajo a Santiago de Compostela porque como Santiago no está en la tumba, pues no se lo pudo traer, pero si no se lo hubiera traído también. Lo más significativo que tenemos ahí en el Escorial, Felipe II, que consiguió. ¿Te acuerdas? Es que es imposible. Bueno, por supuesto también tiene algún clavo de la Cruz de Cristo, de los 18 que hay, había 3 solo, pero hay 18 solo creo, de todo el mundo. Hay paja del pesebre, del niño Jesús. Hay un trozo del manto de la Virgen. Mira cómo se ríe Jesús. Es que, ¿cómo no se va a reír Jesús? Es técnico. Pero no, te puedes seguir riendo. En Roma hay una iglesia que guarda un pañal cagadito del niño Jesús. Vamos, por favor. Y se venera. Y en algún otro sitio guardan un suspiro del Espíritu Santo. Y en otro sitio un pelo de la barba de San José. Y todo así. Bueno, pues en el Escorial hay unas cuantas cosas de estas muy, muy, muy curiosas. Aparte de tropecientos mil huesos de santos que le decían que eran santos, pero la mitad el 90% de las reliquias son falsas. Tú vas a ir al infierno, ¿no, Nieves? Seguramente, si existiera, sí. Espero encontrarme con algún que otro amigo allí. Creo que va a haber muchos. Pero yo soy buena persona. Sí. No. Si todo esto que nos cuentan es cierto, yo iré al cielo. Yo no soy mala. Lo único... Soy descreída. Soy descreída de lo que me han contado. Vamos a ver, las leyes de Dios las han escrito los hombres. Yo Estoy analizando lo que has dicho. Las leyes de Dios las han escrito los hombres. Aquí Dios no ha dejado nada escrito. Lo han escrito unos señores... ¿Y las tablas de la ley que recogió Moisés? ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue eso? En el monte Sinaí. Yo he subido allí varias veces y ahí dice que estaban. Pero es que yo me creo una palabra de eso, ¿no? Ya. Entonces, o sea, si existiera Dios, que no existe, desde mi punto de vista, eso es yo supongo que tengo derecho a decirlo de la misma manera que la gente dice, Dios existe, yo digo, pues no, ya está, ¿no? Unos del Madrid, otros del Barça. Dios existe, yo no creo que exista. Esta es nuestra invitada, Nieves con Costrina. Hacemos una mínima pausa y pasamos a un lugar que le gusta visitar, los cementerios. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Pues seguimos, vamos a los cementerios. ¿Por qué te gustan tanto los cementerios? ¿O por qué has al final enfocado tu carrera en cementerios, en lápidas, en muertos, en todo esto? Te lo cuento en medio minuto. Yo soy periodista, ya me has presentado antes así. Yo trabajaba en Diario 16, allí me formé como periodista, bueno, después de la facultad, ahí me formé como periodista y Diario 16 cerró. La crisis que tenemos ahora encima yo también la tuve en su momento. Caté las colas del INEM y todo esto. Y cuando me quedé en el paro, el único trabajo que encontré fue trabajar en una revista que se llama Adiós, que edita la empresa Amistad de Servicios Funerarios de Madrid. No me digas, Adiós. Es una revista. Y es una revista del sector funerario. Y el sector funerario es un sector económico como otro cualquiera, ¿no? Entonces, en esta revista, que está dirigida por Jesús Pozo, que por cierto es el que pone la ambientación musical a todas mis piezas en Radio 5, Jesús era el director, yo redactora jefe, porque era el único trabajo que encontramos para salir del agujero, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a entrar en contacto con una información que nunca había tocado.
tuve que documentarme sobre el sector funerario, tuve que documentarme sobre cementerios, y a partir de ahí empiezo a descubrir una serie de cosas muy curiosas, muy entretenidas, divertidas a veces, muy ilustrativas, con muchísima cultura detrás, mucho rito, mucha antropología. Y a partir de ahí es donde yo pues me voy empapando de todo esto. O sea, yo no busqué, no me interesé por este tema. Simplemente el trabajo que tenía que hacer era ese. Y si me hubiera llamado Unión Fenosa para que le hiciera una revista de bombillas, pues ahora mismo sabría muchísimo de bombillas. Y entendería por qué le das a un interruptor y se enciende la luz, ¿no? Pero en aquel momento fue eso. Cuando yo ya llevaba un tiempo en la revista y bueno, pues haciendo reportajes en un sitio, en otro, pues vendiéndome como periodista por donde podía, se me ocurrió ofrecerle a Radio Nacional un quesito en Radio 5 diciendo, oye, ¿queréis que os hable de muertos? Y dije, me van a echar a patadas aquí cuando yo le diga que si quieren que hable de muertos, ¿no? Y claro, se quedaron tan cuajados que dijeron, pero bueno, pues tú, a ver, haz un piloto, ¿no? Entonces hice una prueba, les conté lo que había pasado con la cabeza de Goya y a partir de ahí, en 2003, es donde yo ya entro más de cabeza en esto, aunque yo toda mi documentación la traía de 10 años atrás, ¿no? O sea, yo ya tenía mucho recopilado, ya había estudiado mucho el tema. Uh-huh. ¿Y los cementerios por qué me gustan? Porque son una prolongación de la vida de la ciudad, ¿no? Ahí está el arte. En un cementerio recoge arte funerario, en un cementerio recoge los personajes que han hecho posible esa ciudad. Ahí están enterrados en un pueblo pequeño, desde el boticario, el cura, el alcalde, hasta... Y en una gran ciudad pues están sus alcaldes, están los políticos, están la gente que ha hecho poco a poco posible este país, para bien y para mal, unos para bien, otros para mal, ¿no? Y bueno, pues pasearlo se aprende mucho. ¿Los visitas a menudo? Siempre, sí, siempre que no soy ninguna obsesa de estos temas, ¿no? Pero cuando sé que hay un cementerio bonito en algún sitio, pues sí voy. Y me gusta ir en Día de Difuntos, me gusta pasar por los cementerios porque se ponen muy bonitos con las flores, no tienen una luminosidad y da gloria verlos, no tantas flores y tan alegres, niños corriendo por los cementerios, que como la gente suele apartar a los niños de esto, pues esos días pues hay una escandalera, los cementerios están bien, vivos, tienen vidilla. ¿Has visto cementerios de otros sitios? Me está recordando algunos en Guatemala, los colores que tienen en México. Sí, era otro concepto diferente de la muerte. Los mayas son tremendos con sus cementerios, los descendientes de los mayas, quiero decir, claro. Sí, he estado en el cementerio Colón de La Habana, el cementerio de Colón, que es muy bonito, es precioso. En México he estado en alguno, pero bueno, en México es que poquito rato y acompañada, porque para no salir en pelotas de allí, ¿no? Por algún atraco. Y bueno, sí, en Europa, el de Viena, muy bonito, el de Père Lachaise de París, ya ni te cuento, ¿no? En Berlín, sí voy, pero en España tenemos unos cementerios. ¿Por ejemplo? Preciosos. Pues mira, un cementerio precioso es el de Casabermeja, en Málaga, dentro de la Ruta de los Pueblos Blancos. Es un cementerio que está declarado bien de interés cultural. Casabermeja, precioso. Es blanco reluciente, limpio. Hay un pique sano ahí entre los vecinos de Casabermeja a ver quién tiene el nicho más blanco, más cuidado. No hay unas rejas sin pintar, es una cosa preciosa. El cementerio de Luarca en Asturias es una maravilla, es una atalaya sobre el mar, ahí donde está enterrado Severo Ochoa. El de Montjuïc en Barcelona es una maravilla, el cementerio general de Valencia, el de San Amaro en Coruña, en Boixaca, si es que son todos. A veces que el cementerio más pequeñito, si uno pasa mirando para arriba, no al suelo, si pasa mirando para arriba y queriendo ver, hay cosas muy simpáticas, muy graciosas, si no, mira lo que ha puesto este en el epitafio, anda, que ya le vale. Mira el otro, ¿por qué está aquí apartado? Porque este era un pecador, entonces le sacaron de fuera, de la parte sagrada, ¿no? Entonces sí, se aprende. Yo todo lo que sé aprender, me gusta. Has hablado de la cabeza de Goya. ¿Qué pasó con la cabeza de Goya? Antes de meternos en algunos personajes. Si yo lo supiera. si yo lo supiera. Pues con la cabeza de Goya hay un misterio. No se sabe dónde está. Bueno, es decir, lo sabe el que se la quitó, pero no se ha podido saber. Pues con Goya pasa lo que nos ha pasado casi siempre a los españoles con los muertos, que mucho artista, vaya pedazo de pintor tal, pero luego se muere y te olvidas de él. Y Goya murió exiliado en Burdeos, olvidado ya de todo, fíjate el pedazo de pintor que era, pero bueno, se muere, allí se queda, nadie se ocupa de Goya.
Y muchos años después de la muerte de Goya, a punto de ser exhumado, porque el cementerio iba a hacer un arreglo en el cementerio de Burdeos, por allí pasa en su tumba estaba puesto que era Goya, ¿se sabía? Sí, pero estaba borrado el nombre, prácticamente borrado. Porque Goya se entierra de prestado en el mismo panteón de su consuegro. Se llamaba Martín Goicoechea, fue gobernador de Madrid. Y estaban exiliados los dos en Burdeos. El caso es que el cónsul, muchos años después de la muerte de Goya, pues no sé si 80, probablemente, no quiero equivocarme en la cifra, el cónsul de España en Burdeos tenía enterrada a su mujer allí y paseando por el cementerio, que le iba a llevar unas flores, se fija que en un panteón ve, pero medio borrado, Francisco de Goya y Lucientes. Dice, pero vamos a ver, que no puede ser, es este Goya, este es nuestro Goya, el gran pintor y tal. Entonces cuando se pone el cónsul en contacto con el gobierno español, inicia todos los trámites y se convierte en un empeño personal de volver a Goya a España, o sea, hacerle un mausoleo, hacerle algo, porque es un pedazo de pintor. Bueno, a ese hombre se dejó la vida en conseguir que Goya viniera. Problemas burocráticos, nadie le quería dar el dinero para las exhumaciones, en fin, tuvo un lío complicadísimo, que cuento en el libro En polvo eres dos. Y finalmente, bueno, pues después de muchas vicisitudes se pudo exhumar, y al abrir el ataúd, la cabeza de Goya no estaba. ¿Sí? No estaba. Estaba el gorrito, un gorrito de seda marrón con el que le enterraron, pero no estaba la cabeza. Tiene su explicación de por qué no estaba la cabeza. La explicación está en que Goya murió un poquito obsesionado con que estaba, después de pintar sus pinturas, sus bocetos que hacía y de los locos de Burdeos, que pintó los locos del manicomio de Burdeos y tal. Él se murió un poco obsesionado con que quizás estaba loco. Y por aquella época, quizás has oído hablar, estaba muy de moda en el siglo XIX la frenología. Sí. Es que lo digo con cuidado porque a veces lo confundo con nefrología, que es lo de los riñones. No. Frenología. La frenología, que era la gente que estaba empeñada en que, estudiando el cerebro de un genio, podías averiguar de dónde venía ese genio. A Joseph Haydn, el compositor, le robaron la cabeza para estudiarla, y a Goya probablemente él dio autorización, se cree, no está confirmado, que él dio autorización a alguien para que abrieran su tumba, le cortaran la cabeza y se la llevaran a estudiar. No se sabe si efectivamente dio el permiso, se sospecha, o si lo hicieron por las buenas para saber de dónde venía su genio pintor. El caso es que la cabeza de Goya desapareció, se iniciaron pesquisas, se ha hecho todo, pero la cabeza de Goya no ha aparecido por ningún sitio. Y Goya finalmente acabó viniendo a España, tocó tumba en otro sitio, luego en otro, y ahora está en la ermita de San Antonio de la Florida, sin cabeza. Vamos con otro genio, Dante, que también hablas en tu libro. Es que echar un vistazo a tu libro es meterse en la historia. Hay tantos personajes. A mí me llama mucho la atención Dante, con eso del cielo y el infierno que escribió y todo aquello, y esas representaciones que hacía del infierno como si hubiera estado allí. Y además ahora te cuento después, pero Dante lió una buena con otro personaje muy desconocido, pero es una historia también muy simpática. Dante murió en Rávena, o en Ravenna, para que no me regañe nadie por la pronunciación. murió en Rávena y se negó a volver a Florencia, bajo ningún concepto, ni después de muerto, porque pues salió allí, estuvo condenado a muerte y tal. El caso es que él no quiso volver a Florencia, pero lamentablemente su empeño no se consiguió, porque Florencia reclamó durante mucho tiempo los restos de Dante. Rávena, en un panteón estupendo que tiene en el convento de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, se negaba a devolver los restos de Dante. Hubo incluso una orden papal para que fuera devuelto por la fuerza. Los franciscanos, antes de que se ejecutara la orden del Papa, cogieron a Dante, lo sacaron de la tumba, lo escondieron. Cuando fueron a la tumba estaba vacía. Tiempo después se recuperó. Y finalmente, en una de las exhumaciones que se hizo la tumba, ya metidos en el siglo XIX, ya quedaba muy poquito de Dante, estaba hecho polvo literalmente, ¿no? Entonces se repartió el polvo de Dante en una serie de sobrecitos, con el que alguno comerció por ahí. ¿Sí? Sí. Entonces en Rávena queda muy poco, porque es un difunto con 7 u 8 siglos de antigüedad, pues ya queda muy poquito. Pero bueno, sigue estando allí la tumba y quedan algunos restos. Pero el caso es que en pleno siglo XX
casi, no sé si fue a principios del 21 ya, en la biblioteca de Florencia durante unas obras apareció uno de esos sobrecitos con las cenizas de Dante. Y a mí me da mucha pena porque ese hombre lo que luchó para que no hubiera nada suyo en Florencia, y al final ha aparecido en Florencia un sobrecito con las cenizas de Dante. ¿Y qué lió? ¿Con quién la lió? Lo lió. Hay un personaje que está enterrado en Pisa, que era un señor, ahora estamos hablando del siglo XII o XIII, se llamaba Ugolino de la Gerardesca. O sea, un señor de la zona, pues que de los que estaban metidos en guerra cada dos por tres. Y este hombre se cuenta que cuando fue pillado por sus enemigos, los encerraron a él, a Ugolino, a 2 de sus hijos y a sus 4 nietos para que se murieran de hambre. La leyenda contaba, el último que murió fue Ugolino, porque se fue comiendo a sus nietos y a sus hijos. Y todo eso trasciende porque Dante sitúa a Ugolino de la Gerardesca me parece en el 5º o en el 7º infierno de la Divina Comedia. Entonces hace ahí un relato, que era ficción por supuesto, pero coge a un personaje real. Entonces a partir de Dante todo el mundo estaba convencido de que Ugolino de la Gerardesca, que mal tipo, que se había comido a sus nietos y a sus hijos. Finalmente en el año 2004 una universidad italiana, un equipo multidisciplinar de forenses, de radiólogos, de tal, abrieron la tumba de Ugolino para averiguar si de verdad Dante tenía razón. Se estudiaron los huesos, hubo un informe extensísimo, apasionante además, y se llegó a la conclusión de que Ugolino no se había comido nada porque se murió con 70 y tantos, no tenía dientes cuando murió y no se podía comer un solomillo humano. Solo estaba el pobre para sopitas, ¿no? Pero, o sea, que Dante la lió buena porque ha hecho que este hombre tuviera un San Benito que le colgó como antropófago y encima de su propia parentela, ¿no? Pero resultó que no. Además se hicieron el análisis de las costillas de Ugolino de la Gerardesca, que ahí en las costillas se da... salen los últimos alimentos que se han comido. Si salen determinados datos, se sabe si ha sido carne, si ha sido pescado, si ha sido tal, ¿no? Y este hombre no había comido carne, no había comido nada, aparte que es que estaba desdentado, no hubiera podido hincarle el diente ni a su hijo, ni a su nieto, ni nada. Murió el último porque probablemente era el más resistente, nada más. ¿Cuántas cosas has aprendido, nos estás haciendo aprender a nosotros, Nieves, estudiando toda esa serie de cosas, ¿no? Sí, yo aprendo mucho. Yo lo cuento luego, es verdad, pero ¿y lo que aprendo yo cuando lo estudio para poder contarlo? Me encanta que lo estés haciendo. Vamos a América. Hay 2 personajes, Cochise y Jerónimo, que tú hablas en tu libro también, y que son esos personajes que tenemos un poco la idea romántica del cine. ¿Quiénes eran estos? Aparte de ser indios o indígenas o nativos norteamericanos, jefes de alguna tribu. Sí, ya no me acuerdo. ¿Estos eran apaches o sioux? No me lo digas. Tendré que leer tu libro. No sé si está en Polvo 2, lo leeré. Ya no me acuerdo. No, Cochise y Jerónimo están en el primer polvo que yo llamo. El primer polvo. Pues tendré que leer ese primer polvo. Sí. Verlo. Jerónimo, pobre tico. Sí que Jerónimo, o sea, pasar a la historia como un gran guerrero, como un tío tan que plantó cara y llegar a la humillación más absoluta con el agua de fuego, o sea, el whisky que le daba el hombre blanco, ¿no? Jerónimo murió ya muy mayor, pues agarrado a la botella de whisky. ¿Una borrachera? Sí. Volvía de algún sitio y vivía en la reserva ya, por supuesto. Y venía con un pedal impresionante, se cayó del caballo, hacía mucho frío, quedó tirado en el suelo y se cogió una pulmonía y esa pulmonía lo acaba matando, ¿no? Y era un guerrero muy venerado, era un hombre que no hubiera merecido terminar así, ¿no? Un hombre orgulloso y tal, pero ya hundido en la miseria al final y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Este hombre no hubiera probado jamás el alcohol si no se le hubiera dado los rostros pálidos, ¿no? Cochise al menos se pudo salir con la suya, también murió en una reserva, pero al menos sus compañeros de la reserva, los indios, consiguieron permiso para sacarlo de la reserva y llevarlo a las montañas donde les gustaba ir a los indios a morir, ¿no? Llevarle a las montañas y se les permitió y Cochise fue trasladado a unas montañas en una de las grietas, pero no se sabe dónde porque nunca se desveló. Los tres
los 3 indios que cargaron con el caballo se adentraron en una... ¿Pero estaba todavía vivo o ya estaba muerto? No, había muerto ya, pero se consiguió el permiso para llevarle allí. Jerónimo fue enterrado en la misma reserva, y allí tiene una tumba piramidal llena de piedras, muy bonita, pero Cochise no. Cochise lo llevaron a donde queríamos los indios. ¿No? Y es cierto eso de Jerónimo, que se cuenta que algunas sociedades secretas donde han pertenecido algunos presidentes habían cogido su cabeza para hacer ritos Skull and Bones. Sí. Skull and Bones, los señoritos de la Universidad de Yale. Sí, ¿cómo se llama? Su sociedad secreta es Skull and Bones. Sí, pero llaman el sitio físico donde están, le llaman el sepulcro. Es que le llaman el sepulcro al sitio físico. Pues eso dicen, que tienen el cráneo de Pancho Villa y el cráneo de Jerónimo. Yo me lo creo, pero me lo creo, nada más. Porque ha habido muchas investigaciones de periodistas estadounidenses, pero lo que pasa es que los de la hermandad esta no se van de la lengua. Además es una hermandad poderosísima, de ahí han salido los Bush, muchos presidentes, presidentes, jueces del Supremo. Hay mucha gente, y de hecho hay alguna prueba por ahí, y eso sí, publicado, dicho y escrito, de algún compañero periodista estadounidense que ha hecho un trabajo muy exhaustivo, y eso sí está demostrado, que cuando se robó la cabeza de Pancho Villa de la tumba, uno de los jovencitos que pagó al que profanó la tumba para robar la cabeza era el padre de George Bush, padre, que pertenecía a esa hermandad, ¿no? Pero sí de hecho ha habido un juicio. Lo que pasa es que nadie puede entrar a la hermandad esta a meter mano, pero ha habido un juicio porque los indios, la tribu de Jerónimo, denunció el robo de la calavera de Jerónimo, y están convencidos de que la tienen ellos, y el asunto está en los tribunales. Ya. Hablemos de otro personaje, este es más cercano, Cristóbal Colón. Oye, ese me encanta. ¿Dónde están sus huesos? De hecho, pues vas a República Dominicana y te dicen que están allí enterrados. ¿Están allí? No, eso dicen ellos. Mientras no dejen estudiarlos, sí, yo creo que puede estar parte de ellos allí, porque con Colón ha habido tal trajín para arriba y para abajo con él, que puede estar perfectamente allí. Lo que sí se sabe es que los 100 gramos que hay en España son de Colón, porque para eso ha habido pruebas genéticas. ¿100 gramos solamente? 100 gramitos de Colón. Tenemos 100 en el mausoleo, el pedazo mausoleo que hay en la Catedral de Sevilla, hay 100 gramitos, unas esquirlas además. Había 150 antes, pero lo que pasa es que cuando se hicieron las pruebas de ADN, para procesar el ADN, se suelen coger los trocitos mejores, y eso se pulveriza para analizar. Entonces ahora ya solo hay 100 gramos. Antes había 150 diciendo. Y eso se sabe que son de Colón, porque se ha hecho comparativa genética con los de su hijo Hernando Colón. Y República Dominicana, que hace años, en 2002, estaba dispuesta a dar los permisos para analizar los restos y confirmarlo, luego de repente se echó atrás, porque allí manda mucho la Iglesia, y el deán dijo que esos huesos no, y mucho menos lo iban a analizar unos españoles, porque si lo analizaban los españoles seguro que iban a decir que esos no eran de Colón. No, en República Dominicana, yo no sé si serán o no serán, pero tienen un gravísimo problema como no sean, porque es que se dejaron lo que no está en los escritos en ese pedazo de mausoleo que mide como 7 campos de fútbol. Entonces, si alguien viene y les dice, este no es Colón, se les cae el negocio. Esta noche con Nieves con Costrina, contando algunas historias de los muertos y de la muerte. Me decías que había un personaje, William Martin era, muy curioso. Pues cuéntamelo antes de pasar a otros músicos. William Martin era el coronel William Martin. En realidad es el hombre que nunca existió. William Martin no existió nunca. Es una historia que a mí me gusta mucho. En su lugar, quien ocupó su lugar fue en realidad un mendigo londinense. Voy al principio. Vale. En las costas de Huelva, allá por el año 43, en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, apareció flotando un cadáver allí por Punta Umbría. Ese cadáver iba vestido con una gabardina, iba identificado como el coronel William Martin. Llevaba una serie de datos que le acreditaban como militar londinense del servicio secreto británico, y un maletín atado a la muñeca. Bien, las autoridades españolas, las franquistas,
recuperaron ese cadáver, por supuesto abrieron el maletín y vieron que dentro del maletín había una serie de documentos que ponía alto secreto. Los ingleses llamaron a las autoridades de Franco y le dijeron que por favor, ese era un militar británico, que dada la postura de neutralidad que tenía España, no podían abrir ese maletín, que tenían que devolverles ese maletín porque guardaba documentos de alto secreto. Las autoridades de Franco dijeron que sí, que por supuesto que lo devolvían. Lo que hicieron primero fue abrirla, enterarse bien de lo que ponía ahí dentro y contarle todo a su amiguete Hitler. Ahí dentro efectivamente había datos sobre el próximo desembarco de los aliados en Grecia. En Grecia y Cerdeña. ¿Qué ocurrió? Que Franco hizo lo que esperaba que hicieran los británicos. O sea, esos datos eran falsos. Pero efectivamente Franco comunicó todo lo que había en ese supuesto alto secreto, se lo comunicó a Hitler. Hitler, que estaba protegiendo las costas de Sicilia, las dejó desprotegidas, se las llevó a Grecia y Cerdeña porque ahí se iba a producir la invasión que venía según esos documentos, y dijo, y tan contentos. Pero es que eso fue lo que pretendieron los británicos, que finalmente atacaron Sicilia. Ese coronel William Martin nunca existió, era un personaje inventado, que no cayó de un accidente de avión como se creyó en un principio, sino que los propios británicos lo llevaron en un submarino, lo soltaron frente a las costas de Huelva para que ocurriera todo lo que al final ocurrió, que lo encontraran los españoles, que encontraran unos documentos, que esos documentos los leyera Franco, que Franco se los pasara a Hitler y que Hitler cayera y picara el anzuelo, como así ocurrió. Ese hombre, William Martin, que nunca existió porque era una identidad inventada, en realidad era un mendigo londinense que se llamaba Wilner Martin y había muerto de neumonía en las calles de Londres, lo cual era perfecto porque si se hubiera realizado la autopsia aquí, un fallecido por neumonía podía pasar por un ahogado. Entonces por eso se le eligió a él. Se le hicieron fotos, se le hicieron fotos además muerto, se le abrieron los ojos para que la imagen coincidiera con toda la documentación que llevaba. Y era un mendigo londinense, y ahora ya está enterrado en Huelva, en el cementerio de la Soledad, y allí en la lápida, ahora ya sí, pone Wilner Martin, que sirvió como el coronel William Martin. Es una historia muy, muy bonita. ¿Harry Potter? ¿Existió Harry Potter? Muchos Harry Potter. ¿Sí? Es que Harry Potter hay muchos, como Manolo García aquí. ¿Sí? Harry, pues ya, a ver, Harrys, muchos. Y Potter, de hecho, la autora de Harry Potter siempre ha dicho que eligió el nombre porque uno de su pandilla de niños se llamaba así. Se llamaba Harry Potter, ¿no? Entonces ahora a todos nos suena más por eso, pero es un nombre relativamente común, ¿no? Por eso hay muchos. Lo que pasa es que en Israel hay un cementerio británico donde los turistas somos muy peligrosos. Sí. En general, todos, tú, yo, todos somos muy peligrosos. Y cuando descubrimos algo y lo contamos, provocamos a veces la debacle. Y eso pasó que una vez un turista en Israel, visitando un cementerio británico, pasó por una tumba y vio Harry Potter, un soldado que había muerto además con 19 años, la edad en la que en teoría iba a morir Harry Potter y tal, ¿no? Y bueno, aquello empezó a correr y empezó a haber un chorreo de gente en Bermudas al cementerio británico y el guardián de allí de Israel no entendía nada. Dice, pero que tanta gente aquí a ver al Harry Potter, si este Harry Potter lleva aquí enterrado, ni se sabe. Pero sí, efectivamente era otro Harry Potter, era un soldado británico que murió a principios del 19 en una de las guerras en las que estaba metida Gran Bretaña. Y antes de otra pausita que vamos a hacer, Paganini, ¿tiene una historia curiosa también? Tiene una historia curiosa, pero porque le colgaron un San Benito los vivos, sí. Decían que tocaba como el diablo. Eso es. Y se empeñaron en que se murió y que su violín seguía sonando. Era mentira. ¿Sí? Sí. Hay gente que mataría diciendo que es verdad eso, que no escuchado el violín. Sí, bueno, yo me lo creo. ¿Y de dónde salía ese virtuosismo que tenía? Pues ¿no había hecho un pacto con el diablo como pues no, pues también? No. Él alimentaba eso mucho. Él alimentaba mucho porque le encantaba reírse de la gente, ¿no? Porque le decían, es que ha hecho un pacto con el diablo. Y decía, sí, vale, he hecho un pacto con el diablo. Y le preguntan, ¿y es verdad que las cuerdas de su violín están hechas con intestino humano? Decía, sí, también está hecho. Sí, este era un gamberro, también. La explicación era sencillamente que probablemente él sufrió el síndrome de Marfan, que es como Abraham Lincoln. Era muy alto, muy delgado y tenía
se llama también aracno, cuando crecen las extremidades mucho. Entonces tenía los dedos muy largos y era un hombre que le arrancaba 1000 y pico notas al violín, 8 notas por minuto, que eso no lo hace nadie, no lo ha hecho nadie. Él era sencillamente un virtuoso, lo que hacía lo hacía muy bien, pero no por ningún pacto con el diablo, es que lo hacía muy bien y porque tenía unos dedos larguísimos que movía a una velocidad impresionante. Entonces decía, este ha hecho un pacto con el diablo. Y él alimentaba eso pues porque era un cachondo, directamente. Una pausa, hacemos ahí otra introducción para seguir contando historias de este personaje, de estos personajes que nos trae nuestra invitada esta noche. Existe un lugar que siempre ha causado respeto a las almas de los vivos. Se trata de los cementerios. Un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos. Dependiendo de la cultura, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en telas para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos u otro tipo de sepulturas. La palabra cementerio viene del término griego koimeterion, que significa dormitorio, porque según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también campos santos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene, la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Vayamos en compañía de nuestra invitada hasta esos lugares santos para descubrir algunas curiosas historias que ocurren en ellos. Pues seguimos, nos vamos ahora, si quieres, un poquito más cerca de nuestro tiempo, a hablar de personajes conocidos de la música. Elvis Presley. Está muerto. Pero muerto, hay mucha gente que dice que lo ve. Está muerto por muchos sitios. Sí, unos ha tomado caña en Florida, otros ha visto la cantidad de historias que hay con ese personaje. Otro le vio subiendo un avión el mismo día de su muerte, otro no sé qué, nada. Está muerto, bien muerto. Está muerto y bien muerto, porque es que lo que era un milagro es que viviera tanto. Si era una farmacia con patas ese hombre. Sí. Demasiado aguantó. Demasiado aguantó. Pues claro que está muerto. Está muerto y enterrado. Y bueno, generando mucho dinero desde su tumba de Graceland, ¿no? Ahí, que su padre ahí fue muy largo, tuvo mucha vista. Sí. Dijo, sí, es que a Elvis Presley lo enterraron en Memphis, y en el cementerio, y fue impresionante. A partir de ahí viene eso de hacer los 17 de agosto, me parece, las vigilias. Bueno, pues a partir de entonces viene eso, ¿no? Todo el mundo cuando se le enterró, la familia de Elvis permitió que todo el mundo que se había quedado en las puertas del cementerio, que eran decenas de miles de personas, estoy exagerando, pero bueno, miles y miles, pasaran todos. Al día siguiente no quedó una flor sobre la tumba, porque aunque Memphis se quedó vacía de flores para la tumba de Elvis, se permitió que todo el mundo que pasara se llevara una flor de la tumba de Elvis, ¿no? Y el padre, que era muy largo y tenía mucho ojo para el negocio, le pasa como el padre de Michael Jackson, que por eso se lo quería llevar a Neverland. Muy poquito tiempo después pidió permiso a las autoridades para convertir el jardín de la casa, Graceland, en cementerio privado. Eso tienes que pasar por unos permisos y tal, eso no se hace así por las buenas, ¿no? Porque le dijo que es que tenía serias sospechas de que iban a secuestrar el cadáver de Elvis Presley, ¿no? Y por temor, pues que necesitaba tenerlo más controlado y tal. Yo creo que es que el padre lo que tenía perfectamente claro es que si enterraba a su hijo en Graceland, eso iba a ser una máquina de hacer dinero, como de hecho ha sido una máquina de hacer dinero. Bob Marley, otro personaje también, músico. Bob Marley. Un semidios para muchos. Un semidios para muchos, un fumado para otros. Allí está, en Jamaica, enterrado. Hombre, la verdad es que es de las pocas veces, pues no decir la única, que a una estrella de la música se le da un funeral de estado, ¿no?
No sé si supongo que ocurrirá con Bob Dylan, seguramente también, ¿no? Pero con Bob Marley sí. Lo que pasa es que Bob Marley, como músico, yo no le pongo ninguna pega. Como tipo era un impresentable. El señor tenía la mano muy larga con las mujeres y tenía el carácter que tenía este señor. Lo que pasa es que como músico, ¿vale? Pues no hay nada que decir, ¿no? Y luego, bueno, pues un señor que, en fin, no dudó para tratarse el cáncer en coger a uno de los médicos nazis más famosos para pagar su tratamiento a golpe de talonario. No se lo pudo curar porque no tenía cura, ¿no? Pero vamos, sí, tuvo un funeral de estado, se emitieron sellos, sí, fuera todo un personaje allí en Jamaica, y allí está enterrado pues con la Biblia que le regaló Haile Selassie, su guitarra, las rastas, porque como ya murió sin pelo, pero su mujer, Rita Marley, fue guardando todo el pelo, hizo una peluca con las rastas de Bob Marley, y es la que tiene en su tumba, o la que tenía, pues ya no sé lo que quedará de Bob Marley. Que a punto de terminar, George Harrison, otro músico, y luego te pregunto por un personaje también curioso. George Harrison, el Beatle Theme. Sí. Pues mira, George Harrison precisamente de lo que huyó es de que ocurriera lo mismo que ocurrió con Elvis Presley. Sí. Odiaba esas historias, y de hecho se buscaron muchos misterios con la muerte de George Harrison, porque se llevó todo muy no en secreto, sino en la intimidad, pero la intimidad de verdad, intimidad familiar. De hecho decían que es que el certificado de función había una dirección que no existía, a ver si George Harrison todavía estaba vivo por ahí, una dirección que no era suya, que no se sabía de quién era la dirección de la casa de Paul McCartney, que estaba muy cerca del hospital donde él estaba recibiendo tratamiento, y George Harrison estuvo viviendo allá al lado para que le fuera cómodo ir al hospital, y había dado esa dirección pues para evitar los fans, para evitar todo eso. Y otra de las cosas que se hizo es no comunicar la muerte de George Harrison hasta 24 horas después, cuando ya estaba incinerado, y se llevó todo en secreto porque no querían. Él tenía terror a todas esas cosas que se hicieron con Elvis y a las vigilias y a todo esto. Por eso también empezó a sonar la historia de que es que en realidad no ha muerto, es que ha huido, es que tal. No, lo único que hizo la familia es, ya hemos incinerado, George Harrison ha muerto, y ahora nos vamos a la India, y lo único que os pedimos es que guardéis un minuto de silencio a esta hora, porque será el momento en que vamos a esparcir las cenizas en el Ganges. Así se hizo. Entonces, bueno, pues los fans, los seguidores hicieron eso, guardaron minuto de silencio en ese mismo momento y ya está. No hubo más misterios. George Harrison fue incinerado y trasladado a la India. El último personaje quizá por ahora, Pablo Escobar. Tipo raro, ¿no? Sí, de tipo raro. Es un personaje. Allí en Medellín lo adoran, ¿eh? Ajá. Y tiene allí su tumba. Hombre, allí lo quieren mucho porque... Para quien no sepa, es un narcotraficante. Sí, claro, es verdad, es que se da por hecho que se sabe. Bueno, pues era el enemigo público número 1 de Estados Unidos, ¿no? Hasta que ya lo abatieron la policía colombiana con ayuda de la DEA estadounidense, ¿no? Y cuando murió, claro, es que en este mundo traído nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Claro, Pablo Escobar, que era un delincuente narcotraficante de gatillo fácil, para la gente de su pueblo de Medellín, que les construía barrios, que les ponía luz, que hacía canchas de baloncesto y tal, pues era un semidios, y lo adoraban y lo quieren y tal, pero bueno, es que era lo que era. Eso es un populismo barato, porque a cambio de todo eso mató a mucha gente y todavía sus acólitos siguen matando, ¿no? Y lo que ha dejado detrás, porque la mujer y el hijo han tenido que irse del país, viven en Argentina, ¿no? Y bueno, ha sufrido alguna que otra exhumación, Pablo. Se lo han llevado varias veces de los nichos donde estaba, de los lugares. No, lo exhumaron para analizar los restos, porque alguien se empeñó en que ese no era él, porque además cuando se produjo el entierro de Pablo Escobar fue una cosa absolutamente caótica, con miles de personas, unos aplaudiéndole, por otro lado las fuerzas de seguridad, el ataúd se cayó, bueno, se rompieron la capilla, fue una cosa, lo de Pablo Escobar fue aquello debió ser para verlo, en el cementerio la que se lió, ¿no? Entonces ya unos decían que es que se había enterrado a otro, que Pablo Escobar en realidad no estaba allí, entonces hubo una exhumación hace poco para además hacer unas pruebas de ADN, porque Pablo Escobar dejó mucho dinero y salió por ahí algún otro hijo diciendo, oiga, que yo, esto para las pruebas de paternidad las exhumaciones están a la orden del día, claro. Llega un juez, exhuma, se hace la prueba y ya está. Pero Pablo Escobar es un personaje también, madre mía, la que tiene montada allí, y allí sigue siendo
sigue siendo un... En Medellín no puedes hablar mal de Pablo Escobar. Tenemos que terminar, Nieves. Ha sido una delicia estar contigo. Yo recomiendo a nuestros oyentes el polvo que has hecho y que has plasmado en estos dos libros, Polvo Eres 1 y Polvo Eres 2, aparte de esas curiosas historias que cuentas en otros libros y aquí en nuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Espero que lo hayas pasado bien y que quieras volver alguna vez al Espacio en Blanco. Yo estoy encantada, me lo he pasado muy bien. No... Espero no haber ofendido a nadie ni molestado a nadie. Yo creo que algunos sí se habrán sentido ofendidos, pero bueno. Bueno, pero yo no he insultado a nadie, no. Que yo sepa. No. No se enfade, hombre. Al final polvo somos, ¿no? Y en polvo nos convertimos. Sí, eso es lo único de lo que tenemos pruebas. Eso es así. Te lo agradezco, te seguiré escuchando y disfrutando con lo que cuentas, como hemos hecho esta noche aquí con nosotros. Y a ti me seguirás robando sueño, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti.